Me dicen que está ya en línea el senador nacional Mariano Recalde. ¿Qué tal, Recalde? Aquí Fernando Siveira, Jimena Fuertes, Luciana Bertoya, te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, hablábamos a propósito de la conferencia de prensa, ¿no?, que dio ayer Horacio Rodríguez Larreta. Él considera que es inconstitucional la decisión que tomó Alberto Fernández de quitar parte de los fondos que enviaba la Nación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece a vos eso? Que si no fue inconstitucional el decreto de Macri que le transfirió esos fondos y por error, decía en su momento el ministro del Interior Frigerio, con un exceso, con un sobreprecio, ¿por qué va a ser inconstitucional ahora el decreto de Alberto que lo modifica? La verdad que no le encuentro ningún argumento. Ajá. ¿Cómo es eso de Frigerio? Lo vi en el documento que firmaron ayer los gobernadores. En su momento el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había dicho que era excesivo lo que traspasaban a la ciudad. Absolutamente, reconoció que había habido un error y que lo iban a corregir, incluso se comprometió a corregirlo. Es un reportaje que le hacen en TN, Alfano y Bonelli. Está en el archivo, como está en el archivo también. Y hoy encontré por ahí, y se reprodujo por las redes y demás, una nota del diario Clarín del 9 de enero de este año, en el que el diario afirma que ya estaba decidido el recorte de esa partida en un concepto de coparticipación, que se le iba a mantener lo que fuera necesario para sostener la Policía Federal traspasada a la ciudad, pero que se iba a recortar el resto, que estaba la decisión tomada, que Horacio Rodríguez Larreta ya estaba enterado, que solo faltaba el momento de la decisión. Eso en enero. Siguieron las conversaciones hasta marzo, según reconoce el propio Larreta, y en marzo, bueno, apareció la pandemia, ¿no? Y se congeló todo. Hasta esta urgencia, esta situación tremenda que vivimos, ¿no?, de mucha preocupación, mucha zozobra, de la policía de la provincia de Buenos Aires rodeando la Quinta de Olivos con armas, donde se mezclaban reclamos justos, históricos, agravados durante los últimos 4 años del gobierno de María Eugenia Vidal, durante los cuales los salarios de los policías bonaerenses se deprimieron todavía más. Y bueno, lo que se hizo fue resolver un problema histórico, resolver un problema puntual y grave que se estaba dando en el marco de la pandemia, y restablecer el orden con más justicia. Ese decreto de Macri, supuestamente esos recursos eran para pagar el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. ¿Y qué otros gastos era lo que tenían que solver? ¿Qué eran los sueldos de esos policías? ¿Qué era? Los sueldos, el mantenimiento de los edificios y el equipamiento de esa policía. Claro. Está calculado, lo calculó en su momento el gobierno, y reconoció que estaba sobre calculado en el decreto. Lo chequeó chequeado.com, que no es un portal precisamente kirchnerista, y además lo corroboramos nosotros en la legislatura del año pasado. Lo que le transfirió Macri a Larreta fue mucho más de lo que le correspondía. Lo que se hizo fue corregir ese error, entre comillas, ¿no?, que es beneficiar al distrito que menos necesidades tenía. La verdad que es lo que hizo siempre Macri cuando gobernó, ayudar a los más ricos. Y durante estos 4 años y pico, ya podríamos decir 4 años y medio, o sea, la ciudad percibió por encima... Exactamente, y no sabemos qué hizo con esa plata. O sea, mejor dicho, sí sabemos. La malgastó. No construyó subtes, no construyó escuelas, no construyó hospitales. Por el contrario, se fue achicando el presupuesto en educación y salud, y la despilfarró en campeonato de asado, cabina antiestrés, macetas de lujo, carísimas, ¿no?, que uno debería investigar, o la justicia debería investigar un poco más esos gastos en pauta oficial. Lo de ayer en los medios de comunicación fue casi obsceno.
me llegó una foto con todas las pantallas de todos los canales de televisión transmitiendo en vivo cual cadena nacional Sí. esta conferencia de Larreta en la que se queja, la verdad que no anunció nada más que se pone al frente de la oposición. Sí. Y esto lo hace con la plata de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, con la plata de los vecinos y comparte la plata de todos de la coparticipación. Sí. Fíjate otra cosa, ¿no? En el presupuesto para el año 2020, que es de 481.000 millones de pesos, 481.000 es una barbaridad, ningún distrito tiene esa cantidad de presupuesto para 3 millones de habitantes, se preveía un superávit de 35.000 millones, que es mucho más de lo que el gobierno nacional recuperó de parte de las cosas, porque este regalo que le hace Macri a Larreta no fue lo único. Hay una lista enorme de beneficios dirigidos exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro del resto del país. Y no es que ahora Alberto Fernández esté en contra de la ciudad, para nada. Lo que hace es un poco de justicia. Y cuando uno se fija, en estos 9 meses le dedicó muchos esfuerzos y recursos nacionales a la Ciudad de Buenos Aires. Con el ATP, con el IFE, con la moratoria impositiva, que fundamentalmente alcanzó a todo el país, pero también a la Ciudad de Buenos Aires. Incluso también con los problemas de conectividad que expresó Larreta, de estudiantes con sus escuelas, se ocupó el gobierno nacional, como con ninguna otra provincia, sí con la ciudad, de disponer de computadoras y elementos exclusivos para la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces no es contra los porteños, el gobierno nacional se ocupa también de los porteños y de todos los argentinos, pero había un error, por decirlo suavemente, y había una necesidad urgente, imperiosa e histórica en otra provincia. Y sí. lo resolvió. Él habló en un momento, dijo que era una decisión improvisada, intempestiva e inconsulta. Pero bueno, en algún momento también mencionó que en marzo ya habían tenido una reunión por este tema, ¿no? Ahí fue medio que... En marzo habían tenido la última reunión, pero fíjate que esto empezó el 10 de diciembre mismo. Y incluso en la campaña electoral Alberto Fernández lo había mencionado y lo había dicho expresamente. Y no solo Alberto Fernández. Pero te repito, basta uno ver los diarios del 9 de enero de este año, 9 de enero, menos de un mes de haber asumido, ya estaba la decisión tomada, Diario de la Nación, Diario Clarín mucho más elocuentemente, y Horacio Rodríguez Larreta estaba en conocimiento. Siguieron las conversaciones, y por supuesto que en marzo el tema exclusivo fue la crisis pandémica. Sí. Y en ese contexto se postergó la decisión. Pero bueno, ahora hubo otra necesidad, urgencia, en una situación crítica, y el gobierno toma decisiones. Y yo las comparto. A todos nos gusta recibir recursos, no que no que nos quiten. Que haya recortes. Obviamente, me encantaría que, así como las 6.000 computadoras que dio para la Ciudad de Buenos Aires y no para el resto del país, siga poniendo en la ciudad. Pero también hay que tener en cuenta, hay que ser consciente que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito con menos necesidades, con más presupuesto por habitante, y que lo que necesita es un gobierno que administre bien, que es la imagen que da Larreta y que efectivamente no administra bien, dilapida, derrocha, despilfarra los recursos enormes que tiene para haber resuelto ya hace tiempo, van 13 años de gobierno en la ciudad, problemas estructurales que no están resueltos. Desde las vacantes en las escuelas públicas hasta la falta de camas en los hospitales, que ahora se nota mucho más, ¿no? Sí. Pero 12 años de gobierno, te digo una cosa, sí. No se construyó un solo hospital, sigue habiendo los mismos 33 hospitales que había antes de que asuma Macri en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay 500 camas menos. Uh-huh. Hay 500 camas menos, que significa, es el equivalente a 5 hospitales menos. Ahora, en medio de esta crisis pandémica, todos valoramos un poco más la salud pública. Esperemos que Rodríguez Larreta lo traduzca en el presupuesto, ¿no? Sí. Mi compañera Luciana Bertoya te quiere hacer una pregunta. Sí, claro. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Te quería consultar, Luciana? muy bien, te quería consultar porque, bueno, hoy salió el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en el diario La Nación,
diciendo que la Corte va a tratar el tema del traslado de los jueces Castelli, Bruglia y Bertuzzi. Quería pedirte tu opinión. Bueno, cada vez nos dan con los hechos la razón cuando suponíamos por qué se había hecho ese traslado de jueces a dedo y por qué la defensa cerrada de que no se muevan de donde están. Y yo decía que no era tanto para perseguir a Cristina ahora, la defensa, porque ya esos dos jueces particularmente ya se expidieron, ya no elevaron la causa juicio oral y ya no tienen más intervención en las causas de Cristina. Pero sí se los defendía para garantizar la impunidad de Macri y sus socios. Y lo vimos con el fallo de ese tribunal que dejó sin efecto la investigación que quería llevar adelante Servini y Curría por la existencia de una mesa judicial. Simplemente había pedido Servini ver los llamados, ni siquiera escuchar las conversaciones como se hizo antes, ¿no? Sino simplemente ver con qué llamados había habido y cruzar los teléfonos de Macri con esa mesa judicial y dejó sin efecto. Y ayer, bueno, un fallo que escandaliza por la doble vara, ¿no? Esos jueces con los funcionarios del kirchnerismo, el doctrina y Ursum, estar presos por las dudas, mientras dura el proceso, prisión preventiva por ser funcionario. Y a los funcionarios de Macri, garantismo zafaroniano. La verdad es que esa doble vara se nota y ahí es donde uno dice, ahora entiendo por qué violaron la Constitución, por qué hicieron la chanchada de trasladar a dedo jueces que habían jurado para otros tribunales, porque eran amigos que le van a garantizar la impunidad. Y con respecto a la Corte, ¿qué expectativas tienen? Porque, bueno, el anuncio del presidente del máximo tribunal de que van a tratar el tema también tiene su peso político, ¿no? Por supuesto. Puede leerse como una amenaza, puede leerse como una revancha por lo que el pueblo decidió apoyar, que fue un presidente que promovía una reforma judicial, que sin ninguna duda tiene que alcanzar también al máximo tribunal, ¿no? No alcanza con esta ley que votamos en el Senado, que ahora se va a discutir en diputados, sino seguir avanzando en una reforma del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal, del procedimiento, del juicio por jurados, y también creo hay que revisar el funcionamiento de la Corte, que dista mucho de lo que uno espera de un tribunal de esas características. Ahora los tipos no se inhiben de seguir sacando fallos, ¿no? Pese a que ya está casi resuelta su... Bruglia y Bertuzzi, sí, bueno, ya ven que se están yendo y aprovechan sacar rápido los últimos fallos que les quedan, porque son jueces que aceptaron ser trasladados, así como Rosenkrantz aceptó ser nombrado por decreto, violando la Constitución. Estos jueces aceptaron ser trasladados a un tribunal para el cual no habían sido elegidos, no habían concursado, no habían recibido acuerdo del Senado, y después, cuando se lo llama al Senado para recibir acuerdo, no vamos. No fueron. La verdad que es grave que un juez no se ajuste a las normas constitucionales. Muy bien, Mariano Recalde, veremos qué resuelve la Corte, esperemos que sea todo sensato, ¿no? Como imaginamos. Todos esperamos eso, pero veremos qué resuelven y después opinaremos. Muy bien, Mariano Recalde, senador nacional del Frente de Todos, muchas gracias por esta comunicación,